Buenos días, bienvenidos a nuestro Daily Beat de hoy, a nuestra cápsula diaria con la innovación. Y bueno, como sabéis, es una iniciativa dirigida al fortalecimiento de agentes del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana, iniciativa financiada por la Generalitat Valenciana y promovida desde el IPACE, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a tener nuestro último Daily Beat del mes. Y bueno, ya nos despedimos hasta el próximo mes de septiembre, donde continuaremos con nuestra serie de Daily Beat. Bueno, hoy vamos a hablar del último tipo de mercado, que es el mercado clon, ¿vale? Que ya, como su nombre nos indica, evidentemente estamos clonando algo, estamos de alguna manera repitiendo, replicando algo que ya existe en otro momento, en otro lugar, con otro cliente, ¿no? Existen muchísimas maneras de poder clonar, ¿no? El mercado clon, como ponemos aquí en la definición, consiste en la idea, ¿no?, de coger otro mercado y traerlo a tu propia industria, ¿no? Se trata de coger un modelo de negocio que ya funciona en otro sitio, es decir, que ya está validado, que al final es lo más complicado, entender las claves de su éxito, ¿no? E intentar llevarlo a otro sitio, ¿no? Y que funcione exactamente igual, o por lo menos obtener el mismo tipo de éxito. Y ahí es donde radica la cuestión del mercado clon, ¿no? En conseguir esa adaptación. Fijaros que al final tenemos que adaptar varias cosas, ¿no? Pues adaptamos a los clientes porque son conocidos, pero evidentemente nos vamos a otro sitio o otro tipo de cliente, por lo tanto tenemos que trabajar muchísimo esa adaptación. Las necesidades del cliente también, porque se basan en la adaptación a nuestro país, a nuestro mercado. Ahora comentaremos algún par de ejemplos, como muchas veces hay fracasos en adopción o implantación o importación de mercados, ¿no?, de otros productos o servicios a nuevos territorios, precisamente por esa adaptación de cliente, ¿no? El riesgo también que tenemos, el riesgo de no adaptarlo bien a la cultura o al país de ese mercado, como os comentaba, o a la competencia, ¿no? Pues al final puede ser que sea reducida, pero al final, bueno, entramos en un sitio y al final nos copian rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos muchísimos problemas también. Son muy atractivos, porque claro, al final es como que está todo hecho, ¿no? Ya existe en un sitio, lo único que hago es replicarlo y aplicarlo a un nuevo sector o a un nuevo mercado o a un nuevo cliente, ¿no? Lo que se hace es tomar un modelo de negocios comprobado ya en un sitio, como hemos dicho, y replicarlo, ¿no? Para que tenga evidentemente sentido tendríamos que tener tres claves, ¿no? Que tenga sentido en el mercado que nos dirigimos, ¿no? Que haya gente realmente que esté dispuesta al final a poder utilizarlo, que tengamos posibilidades de hacerlo, es decir, que tanto desde el punto de vista técnico como legal o cultural sea posible, adaptarnos también al mercado o al sector. Las ideas, evidentemente, nunca se pueden trasplantar sin más, ¿vale? No podemos coger algo que funciona en Estados Unidos o en Inglaterra y aplicarlo en España, porque evidentemente, seguramente, o lo adaptamos o será difícil, aunque estéis pensando ahora mismo, bueno, es que McDonald's aterrizó en España, pero McDonald's, cuando aterrizó en España, también se encontró con una barrera cultural. No estábamos acostumbrados a comer de esa manera. No teníamos sitios de comida rápida, ahora mismo está totalmente implantado, pero cuando empezó a llegar a España a finales de los 70, a los primeros de los 80, no teníamos el hábito de la comida rápida, de la hamburguesa, de restaurantes de ese tipo. Por lo tanto, tuvo ese periodo de adaptación, ¿no? Imitar también modelos tiene la ventaja de cara a los inversores porque podemos decir, bueno, esto ya ha sido testado en otro sitio y se puede replicar. El modelo que podríamos decir más representativo de lo que es un mercado clon o de la manera de trasladar un mercado clon al final sería el modelo de la franquicia, ¿no? Lo que consiste es en replicar modelos de negocio que ya existen en otro sitio. Pero ojo también con esto, las franquicias no funcionan siempre y dependerá del sitio donde las vayamos a implantar, tendrán más o menos éxito, ¿no? Y hay muchísimos negocios que incluso siendo una franquicia no funcionan en el sitio donde lo vamos a establecer. Y precisamente por un cambio simplemente de localidad, ¿vale? El cambio del ámbito cultural donde se van a implantar hace que no funcione. Un ejemplo de mercado clon, ¿vale?, que podríamos hablar es el ejemplo de Benext. Benext es una fintech, que es un nuevo modelo de negocio en el cual lo que hacemos es ofrecer servicios bancarios, pero sin ser realmente un banco, sin haber realmente una entidad bancaria detrás. Es decir, tiene muchísimas similitudes, sobre todo desde el punto de vista de atención al cliente, atención al usuario desde el punto de vista tecnológico y digital, y evidentemente lo hemos adoptado de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, Benext, en este caso, que es un servicio financiero personalizado, es una fintech, como os comento, está inspirado en otros proyectos que han tenido muy buena acogida en otros mercados, como puede ser Francia, Inglaterra o incluso Alemania, ¿no?, con diferentes modelos
o empresas de entornos de estos países, ¿no? Al final son empresas que a través de una tecnología nueva, muy puntera, muy competitiva, aprovechando también el momento del cambio en el sector bancario y sobre todo aprovechando la irrupción de las nuevas tecnologías en un sector en el que tradicionalmente no existían. Es decir, la relación con la entidad bancaria ha sido una relación muy presencial, una relación muy basada en la persona, en el persona tú a tú, por eso la persona o el agente bancario, la persona que nos atendía era tan importante, y hemos pasado ahora a un cambio, ¿no?, donde nos hemos empezado a adaptar a una cultura determinada que nos implanta la digitalización y la relación a través de herramientas digitales, ¿no?, sobre todo app móviles o lo que sería la famosa ya y sí que implantada banca online, ¿no? Bueno, pues la fintech en este caso, como Benex, nos ofrecen una serie de servicios que, como os comento, han implantado de otros segmentos o otros mercados. Y, por supuesto, tiene mucho sentido porque va dirigida a un público, evidentemente, muy tecnológico. Va a un público muy, pues podríamos decir, generación millennial, generación Z, en las cuales su relación con la entidad bancaria es muy diferente a la relación bancaria que tenía un sector tradicional, ¿no? Un ejemplo también de adaptación cultural y en este caso más de servicio y que tuvo muchos problemas a la hora de implantarse fue en el caso de Disney. Cuando Disney entró en Europa, entró con el modelo de Euro Disney, eligió París y la primera barrera con la que no contó en este caso Disney fue con la barrera de la temperatura, la barrera climática. Y es que París es una ciudad... Es la ciudad a nivel europeo de las más visitadas, ¿no? Y está en uno de los países con más visitas del mundo, pero se encontró con una barrera que era la temperatura. Estábamos hablando de que venía de mercados como Florida, donde hay muy buena temperatura, ¿no?, mercados como California. Entonces aterrizamos en Europa en un sitio en el que no hace calor, ¿vale?, o la temperatura media es bastante baja. Por lo tanto, ya se encontró con esa barrera de adaptación a un mercado por un tema climático. Fijaros, algo que podía ser tan evidente, ¿no? De hecho, al principio de la decisión de Disney de desembarcar en Europa, barajó diferentes alternativas, una de ellas, de hecho, fue Barcelona, ¿no? Al final se decantaron por París. Luego hubieron una serie de adaptaciones culturales también que no tuvieron en cuenta. Por ejemplo, el consumo de lo que era el espacio de los restaurantes, no estaban con el mercado, el cliente norteamericano está más acostumbrado al consumo, por decirlo de alguna manera, trasladándose de un sitio a otro durante los parques. Y aquí los restaurantes se hicieron muy pequeños, cuando el consumo, digamos que la manera de consumir en la restauración del público europeo es más de estar sentado, ¿no? Y se encontraron ya con esa barrera de falta de espacio. Luego también la barrera del alcohol, fijaros, ¿no? Cuando empezó a abrir Disneyland París, que es como se llama ahora, empezaron a abrir sin dar servicio no había productos alcohol, no había alcohol en los restaurantes, ¿no? Porque iba muy dirigido, ellos lo que hicieron fue implantar modelo americano y desarrollarlo y plantarlo en un modelo europeo. Y la sociedad norteamericana, la sociedad europea, incluso la sociedad europea además es multidiversa, pues es muy diferente, ¿no? Pues esto es lo que quiero que quede más o menos patente, ¿no? Cuando veáis algo que funciona muy bien en un sitio y decidáis implantarlo en vuestro territorio, ojo con ello, ¿no? Estudiar muy bien dónde lo vais a poner, cuáles son las características del sitio donde lo traéis, cuáles son las características del producto en sí y realizar ese tipo de adaptaciones. Incluso si fuerais a implantar una franquicia, tener muy en cuenta esa trayectoria de la franquicia y estudiar muy bien si es una franquicia española o es una franquicia extranjera, porque si es una franquicia española, la adaptación cultural estará mucho más trabajada, así es una franquicia europea, ¿no? Hay también una franquicia, hay un gimnasio que es un gimnasio dirigido solo para mujeres y viene también del mercado norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, pues este gimnasio en España, que es además franquiciado, no ha terminado de arrancar por esa adaptación cultural, ¿no? Porque no está demostrado que el público europeo, en este caso el público español femenino, quiera ir solo a gimnasios formados donde solamente pueden entrar mujeres, ¿no? Pues ojo con estas adaptaciones culturales. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente Daily Bee, que como os comentaba ya estará en el mes de septiembre. Un saludo.